Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta actividad. Un minutito solamente para darle la bienvenida al equipo argentino de antropología forense, a Mariana Segura, investigadora antropóloga del EAF a cargo de esta actividad. Agradecer a Carlos, Marcos, Omiliana, Laura Piso y todos con quienes nos estuvimos reuniendo para terminar acordando este encuentro. La verdad, desde la Secretaría de Política Criminal a cargo de Francisco Pombergés, desde la Subsecretaría de Políticas de Género a mi cargo y desde la Subsecretaría de Asistencia a Víctimas a cargo de Sandra Furio, que está acá conmigo, estamos muy entusiasmados con llevar a cabo esta actividad. En primer lugar, por la enorme trayectoria y excelencia del EAF, en especial en el campo vinculado a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, impulsando el rol de las ciencias forenses y el uso de la evidencia física como un componente central en las investigaciones. Ustedes saben que, entre otras labores importantísimas del EAF, ha intervenido en la identificación de víctimas de desaparición forzada entre los años 1984 y 1973. Participa también en el Plan Humanitario Malvinas, que ya permitió la identificación de 121 combatientes que habían sido enterrados en el cementerio militar de Darwin sin nombre, y también en la actualidad colaboran con la justicia y las familias para desapariciones actuales y femicidios. Pero además, durante esta jornada, entre otros temas, vamos a abordar las temáticas relativas a sistemas y mecanismos de identificación de cadáveres, así como búsquedas de personas desaparecidas en Argentina, como un puntapié para encarar luego un trabajo conjunto entre el EAF y las fiscalías en casos concretos de nuestra provincia en los que hayan sido hallados restos que aún no se han podido identificar y que también podría extenderse esta labor a casos en que se investigue el paradero de personas desaparecidas. De esto, bueno, vamos a enviar luego un oficio a las Fiscalías Generales para detectar aquellos casos en los que la labor conjunta del Ministerio Público con el equipo de antropología forense pueda ser de provecho para el avance de las investigaciones, pero bueno, todo eso hace que esta capacitación sea de un enorme interés para nosotros, y esto se ve reflejado en la cantidad de personas asistentes, a quienes desde ya agradezco el tiempo, la energía en continuar y profundizar su capacitación. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, Sandra. No mucho para agregar, gracias en particular a la verdad por la predisposición de todo el equipo argentino de antropología forense, como dice Mercedes, todo el Ministerio Público que se hace, sabemos lo difícil que es hacerse de espacios para este tipo de actividades, pero también que saben de la importancia de las mismas en función de lo que ella dijo. La idea es, así pasamos directo a lo importante, que si tienen algunas preguntas las puedan escribir en el chat a todo evento, al finalizar la exposición, que tampoco va a ser extensísima, por lo cual queremos no seguir dilatándola. También se pueden hacer preguntas en forma verbal al finalizar la exposición. Muchas gracias. Mariana, cuando quieras. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, Mercedes? Perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, gracias. En nombre de todo el equipo por la invitación a este espacio, al contrario, gracias por invitarnos a su centro de capacitación, a Mercedes y a Sandra que hicieron posible también este encuentro, y a Alejandro Osorio, que fue quien nos unió para que nos conozcamos. Mi nombre es Mariana Segura, Mari, para el final de esta charla espero convertirme en Mari Segura. Y lo que queríamos compartirles hoy es, primero, un poco de lo que es nuestro trabajo, para quienes no nos conocen. Pues somos una ONG, entonces quizá muchos de ustedes no han tenido la posibilidad de saber de qué se trata nuestro trabajo, y después comentarles algunas cuestiones relativas, como decía Mercedes, en torno a la problemática de búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad y de identificación de cadáveres. Y nuevamente agradecer también que la propuesta aparentemente ha generado un interés. Hay un problema que se detecta quizá, y eso marca la cantidad de inscripciones y de asistencia, y esperamos que al final de la charla sí exista un espacio real de dudas y de preguntas. Sé que somos muchos, y posiblemente no logremos
resolverlas todas, posiblemente no logremos resolver ninguna, pero al menos plantear cuáles son las preguntas e iniciar este camino juntos. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Aquí. Muy bien. ¿Se ve la pantalla completa? Esperen. No todavía. Ahora sí. Ahí va. Aquí vamos. Bueno, nuevamente nosotros somos el equipo argentino de antropología forense. Allí está mi contacto. Después, obviamente, el contacto también lo tendremos hacia el final de la charla. Un poco para saber quiénes somos. Nosotros somos una organización científica no gubernamental sin fines de lucro y creada en Argentina en 1984. La razón, lo que decía Mercedes en su introducción, la creación del equipo fue una respuesta a la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Desde el 84 aplica las ciencias forenses en investigación a violaciones de derechos humanos en más de 60 países. Al principio no eran 60 países en donde trabajaba el equipo, al principio solamente se inició acá. Pero después vamos a ver cómo fueron creciendo las problemáticas y cómo fue que nos fuimos metiendo en otros problemas con la misma intención que tienen el eje de esta charla, la búsqueda y la identificación. Y tenemos un equipo interdisciplinario. No somos solamente antropólogos, tenemos gente de arqueología, de criminalística, de medicina, de patología informática, y cuando decimos biología vamos a ver que una de las grandes herramientas de los últimos años que hemos incorporado es tener un laboratorio de genética forense. Se imaginan que en 1984 hablar de genética era otro cantar. ¿Sí? Vamos a posicionarnos en cómo fue ese crecimiento también para entender dónde estamos plantados hoy en esa problemática. ¿Ustedes observan la pantalla completa? Yo tengo algunos problemas aquí. Si ustedes me dicen que se observa toda la diapositiva, seguimos adelante. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fueron los inicios? En las primeras búsquedas que se dieron con el advenimiento de la democracia, ¿de dónde podían estar esas personas desaparecidas? Las primeras respuestas son estas imágenes que ustedes están viendo aquí. La imagen muestra lo que es un abordaje sin método científico, porque en el 84 se desconocía en Argentina y en muchísimos lugares del mundo que existía la antropología forense y que podía abordar estos hechos de manera científica. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se levantaron las evidencias de esta manera, como ustedes pueden ver, con herramientas y de una manera totalmente inadecuada, y de esa manera, ¿qué fue lo que se perdió en estos primeros intentos de búsqueda de dónde podían estar los restos de las personas desaparecidas? Se perdió la evidencia, se perdió el contexto, se destruyeron los restos, se mezclaron, no se logró ninguna identificación, y para mayor problema, esa persona que ven allí observando los restos en el suelo es un familiar. Un familiar que empieza a darse cuenta de que este procedimiento no va a llegar a la identificación de ninguno de sus seres queridos. Entonces, había que dar de alguna manera un paso hacia adelante. Si ven abajo, esta es una fotografía también de época, ¿no? Pero piensen en la posibilidad de crear hoy una escena en donde se nos pueda ocurrir ubicar todos los huesos que son iguales, todos juntos, ¿no? Por ejemplo, todos los fémures de un lado, todas las tibias, todos los cráneos, y desarmar a los individuos. Hoy en día, con el concepto que tenemos de ciencia forense, es casi, hasta va contra el sentido común. ¿Cómo vamos a identificar a un individuo mezclándolos o separando sus partes solamente por el tipo de elemento que eran? Con este desconocimiento, lo que sucedió es que una de las búsquedas que ustedes conocen que existía en nuestro país era la búsqueda de las abuelas. ¿A quiénes buscaban las abuelas de Plaza de Mayo? A sus nietos. Pero cuando se acercaban a ver cómo podían realizar esas búsquedas, la respuesta era siempre, primero hay que encontrar a sus hijos, ¿no? Se entiende en el parentesco, tenemos que buscar a las personas desaparecidas. Y así se contactaron con la Asociación para la Ciencia en Estados Unidos, y así llegó aquí un americano, esta es una foto muy icónica del juicio a las juntas, porque este americano, que fue quien creó aquí el EAF, junto con 3 personas que estudiaban antropología aquí, en el 84
empezaba a mostrar que existía otra manera de recuperar la evidencia, que es esa imagen que ustedes están viendo allí, y que se puede declarar en juicios, expresando con la evidencia lo que fue la desaparición forzada y la muerte de las personas que estuvieron detenidas, desaparecidas. También en esa época lo que nosotros aprendíamos era que los familiares, nosotros, voy a hacer un nosotros muy inclusivo. Yo no estaba en el 84. Vamos a empezar a aclarar cuestiones temporales. Yo tenía 3 años en el 84. Pero en esa época, lo que se empezaba a perfilar era de dónde vamos a sacar la información, para quiénes vamos a estar trabajando, y en los orígenes era, bueno, si hay algo para quienes vamos a estar haciendo esta investigación es para los familiares. Y vamos a tomar también lo que los familiares tengan para aportar en la investigación. Piensen eso hoy en día también, porque lo vamos a traer para acá. Piénsenlo en las investigaciones vuestras, ¿no? Cuando uno piensa en el papel de los familiares. Bueno, si hay algo que caracteriza a nuestra organización es que nosotros trabajamos para los familiares. Entonces, eso los hace, en nuestra visión, actores centrales de la investigación. Y en la otra imagen, lo que vemos es, en la imagen anterior les dije, miren las herramientas, ¿no? Miren las herramientas, hay una retroexcavadora, palas, mezcla de restos. El problema no son las herramientas. Esta foto, esta imagen, es de una pericia que hicimos en Necochea. Y fíjense cómo, en una búsqueda a través del Juzgado Federal también, de personas desaparecidas, existía ahí una denuncia. Fíjense cómo con una retroexcavadora, con palas mecánicas, con pala manual, pero nosotros también estamos allí. No es que las herramientas sean el problema es la falta de método científico para usarlas. Si nosotros proponemos hacer una excavación con un pincel desde la superficie de una fosa que se encuentra a 2 metros, tardaríamos 2 años en llegar a la fosa. Entonces, no quiere decir que usar la retroexcavadora, porque ahora nos van a ver usando retroexcavadora en otras fotos. Entonces, no quiere decir que la retroexcavadora esté mal. Lo que quiere decir es que hay que hacerlo con un método. Y que hay que también tener algo que se llama investigación preliminar, que es a lo que vamos a poner mucho énfasis en adelante. Lógicamente, la primera expansión que tuvo el equipo fue que se ha llamado a otros espacios para investigar desaparición forzada, porque en el mundo no había equipos de antropología forense. Había antropólogos forenses que hacían peritajes de manera aislada para fallecidos de las guerras mundiales, fallecidos de la guerra de Corea, de Vietnam, pero lo que no existía era un equipo especializado en antropología forense. Entonces, de esta manera, fue ampliando su accionar, siempre en relación al principio con relación a desaparición forzada. Y al mismo tiempo se empezaban a dar cuenta que si somos pocos y empezamos a hacer llamados para investigaciones en otros lugares, lo primero que hay que hacer es capacitar en lo mismo que sabemos para formar otros equipos en otros espacios. Y es parte central de lo que hacemos también. Allí donde vamos, tratamos de hacer un equipo y de formar para que puedan avanzar en las investigaciones y que no se dependa de que gente de Argentina vaya a cada uno de los países a avanzar en ellas. Hoy en día, estas son nuestras áreas de trabajo. Como verán, hemos ampliado mucho las áreas de trabajo, porque si hay algo que se nos relaciona mucho siempre es con el terreno. Bueno, la búsqueda en terreno siempre es central. La búsqueda en terreno, el abordaje de la escena de hallazgo con las famosas técnicas arqueológicas, para quienes nos conocen, nos imaginan, como decíamos antes, con nuestras herramientas, que son las herramientas para hacer el levantamiento de manera científica, y siempre son herramientas finas. El estudio post-mortem, lo que nosotros llamamos el laboratorio, el análisis de los restos para sacar información biológica de los mismos. Y después tenemos otra parte que es la más importante, porque ¿cómo llegamos al terreno? ¿Cómo llegamos a lograr una identificación? Con investigación. Si ustedes nos dicen en qué pasamos la mayor cantidad del tiempo, si la pasamos en terreno, en el laboratorio o con documentación, es con documentación. Lo que tenemos es un área de investigación preliminar y tomamos entrevistas a familiares. Y con ello tratamos de reconstruir contexto. Y con el contexto tratamos de generar hipótesis de dónde pueden encontrarse esas personas, en cualquiera de los contextos que trabajamos. Y de la mano de los familiares, ¿qué tenemos también ahora? Los análisis genéticos. Los análisis genéticos los tenemos más o menos desde hace 20 años, desde que tenemos nuestro propio laboratorio de genética forense. Antes, la genética no era el principal método de identificación, imagínense en la apertura en el 85. Y nuestro objetivo es la identificación y la restitución de los restos a sus seres queridos.
Ahora bien, de la desaparición forzada, con el tiempo, tuvimos que aprender otras cosas. Porque la misma herramienta que era la antropología forense servía también para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación en otros contextos. Entonces, no solamente era ya la desaparición forzada, sino nos convocaban en África para conflictos que tenían que ver con violencia étnica, violencia religiosa. Nos convocaban en el norte por cuestiones de violencia de género, los famosos femicidios de Juárez. Todo eso era novedoso. Es novedoso actuar en un conflicto armado, en una tregua entre dos países que tuvieron un encuentro bélico y nosotros participar para identificar a las víctimas de ambas partes. Y después tuvimos que aprender qué sucedía con las personas desaparecidas en contextos migratorios, que es algo que suena mucho hoy, ¿verdad? Nosotros sabemos que el fenómeno migratorio es uno de los fenómenos más importantes que está ocurriendo. Y entonces, ¿cómo comenzar a trabajar en esos contextos? ¿Cómo vamos a lidiar con esos contextos? ¿Cómo se investigan? Y caímos también en el crimen organizado, porque de la misma manera que estábamos actuando, fíjense que ahí están todos separados, ¿no? La desaparición forzada, el crimen organizado, todo como si fuesen estamentos y problemas diferentes. Y en la realidad nosotros sabemos que eso se entrelaza. Entonces el equipo tuvo que empezar, todos tuvimos que aprender, por ejemplo, en vez de trabajar en la búsqueda de personas, cuando el conflicto ya pasó, post-conflicto le llamamos a eso. Nosotros cuando empezamos a investigar las desapariciones forzadas en Argentina, ¿cuándo empezamos a buscar a las personas desaparecidas? A partir de que inicia la democracia. El conflicto se encuentra atrás. En cambio, en el conflicto migratorio, mientras nosotros estamos trabajando en la manera de identificar a los migrantes que mueren en el corredor migratorio, sigue migrando gente. Es un conflicto activo. Y de la misma manera trabajar en otros sectores, en otras temáticas que para nosotros eran novedosos. Así que, más que venir con soluciones, en general lo que venimos son en que cada nuevo escenario presenta nuevas preguntas, pero hay ciertas cuestiones metodológicas básicas, que aquel aprendizaje que tuvo el equipo y que sigue teniendo con los casos de lesa humanidad nuestros de dictadura, se puede plasmar en otras investigaciones como las que vamos a ver hoy de las desapariciones contemporáneas en Argentina. Aquí para poner un poco de imagen a nuestro trabajo, estas son las áreas puestas en las personas, ¿no? Y como verán, en el centro, allí tenemos el análisis de imágenes satelitales en campo, el análisis de laboratorio de los restos, nuestro laboratorio genético, la toma de muestras a familiares, pero en el centro de todo eso está la investigación. En el centro de todo eso está ahí mi compañera con documentos, ¿sí? ¿Para qué? Para brindar contexto. Nosotros no actuamos de manera descontextualizada. El equipo actúa investigando. Y después de eso, en todas estas ramas que son nuestra especialidad. Estos son los lugares del mundo a los que hemos visitado y colaborado hasta la fecha. Lejos de ser la tabla para chapear a todos los lugares donde fuimos a visitar y todas las representaciones que hemos tenido en el mundo, esto es para también llevarles la dificultad que implica trabajar en escenarios que no son nuestra propia cultura. Esto es algo para pensarlo en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Pero el equipo no solamente tuvo que aprender nuevas temáticas, sino que también tuvimos que aprender a actuar en culturas que no eran la propia. Y por supuesto, si vamos a trabajar para los familiares, en respeto a sus creencias y a sus costumbres. Y articuladamente con estados y con instituciones que no son las que nosotros conocíamos. Entonces, de esto es de lo que hemos aprendido también, a que gran parte de este trabajo implica la versatilidad de comprender el contexto en el que vamos a actuar. La antropología forense hoy, sí, así a grandes rasgos, si uno imagina un antropólogo, imagina huesos. Huesos. Se nos asocia inmediatamente como con restos óseos, ya sea en terreno excavando o en el análisis de laboratorio. Bueno, es verdad, como ven en la imagen principal, ese es uno de los casos más complejos de mezclados que tenemos, y allí están los colegas de laboratorio analizando esos restos mezclados. La mayor cantidad de intervenciones del equipo tiene que ver con escenarios en donde hay múltiples víctimas, por eso están viendo esa imagen en donde hay una enorme cantidad de restos. Pero también
la antropología fue mirando con los años, porque el antropólogo empezó a tomar un papel dentro de la morgue. ¿Qué fue lo que pasaba? La antropología tenía mucho más para dar que solamente analizar restos óseos. Si nosotros teníamos, por ejemplo, un cadáver en donde el tejido blando se había visto afectado por un X proceso de putrefacción, ¿quién podía ayudar en la morgue judicial para analizar ese cuerpo? Para ver su perfil biológico, para ver qué fue lo que le sucedió. La antropología. Entonces, a medida que eso se fue dando lugar, la antropología empezó a tomar papel y empezó a tomar un rol dentro de los casos cotidianos. Y por eso en Latinoamérica, ahora la antropología forense forma parte de los servicios médico-legales. Antes de que me digan, pero pará, nosotros no tenemos en todas nuestras morgues servicios médico-legales. Eso es verdad, que empezó a formar parte. Ustedes lo van a ver como un fenómeno creciente, porque esos restos que antes aparecían en las morgues, restos óseos, restos quemados, restos putrefactos, de los cuales se sacaba muy poca información, hoy está la antropología para poder colaborar. Y hoy la antropología forma parte de los procesos de autopsia. Como verán, allí ven con dos contextos de morgue, una del hemisferio norte y la otra de aquí nomás. Esto fue en La Plata. Y acá hay un tema con ser una ONG, que es cómo se convoca, ¿no? ¿Cómo llamamos al EAF? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el teléfono? El 0800. ¿Puedo llamar al EAF y capaz pedir ayuda en un caso? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ya está, ya lo dije. Después dejo el teléfono al final de la diapositiva. Pero los primeros que convocan al EAF son los familiares de víctimas, ¿sí? Que están buscando respuestas y que el Estado, sus distintos estados, no las brindan. Pero también nos llaman jueces, fiscales, tanto locales como internacionales. Naturalmente somos aliados por ser una ONG y ser independiente y especializada en ser peritos forenses, somos aliados de las grandes instituciones judiciales internacionales. La Corte Penal Internacional, los tribunales que se arman como el Tribunal de la ex Yugoslavia, la Corte Penal para África, y también somos convocados por la ONU, por la Cruz Roja Internacional, allí donde requieren ayuda forense. ¿En qué marcos trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en investigaciones judiciales, estos son los tres grandes marcos: investigaciones judiciales, paraguas humanitario. Vamos a ver un ejemplo de paraguas humanitario. Paraguas humanitario es cuando no tenemos un proceso judicial en medio. Y generalmente los paraguas humanitarios estamos con algún aliado, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional. Y también en capacitación. Y acá les voy a contar algo que dice una amiga colombiana sobre nosotros. Nosotros somos una ONG de peritos. Y ella cree que en el continente somos los únicos que, por alguna razón de cómo fue creado el equipo y de su historial, somos convocados por la justicia local como peritos. Nosotros no conformamos parte del listado de peritos oficiales de la Argentina. Y sin embargo, si hay una autoridad judicial que convoca al EAF, es muy difícil que alguien diga, ¿por qué está usted convocando a esta ONG? Dice que somos los bichos raros, como algo intermedio entre ser peritos, que se les puede llamar para paraguas humanitarios, pero también el hecho de poder ser utilizados en un ámbito judicial y que eso sea generalmente aceptado. El paraguas humanitario, pego el ejemplo más cercano del paraguas humanitario. Hemos tenido muchísimos lugares en el mundo en donde hemos tratado de identificar las víctimas sin que haya un proceso judicial detrás. En Chipre, con la guerra de Chipre, hemos tenido en otros escenarios y conflictos bélicos. El más cercano a nosotros, por supuesto, el que nos toca, es el que decía Mercedes cuando hizo la introducción, que es el caso de Malvinas. Es un proyecto humanitario. No hay un juicio detrás. Aquí el objetivo era identificar a los soldados que estaban allí en el cementerio del Largo. Y nosotros trabajamos con la familia, con la Cruz Roja Internacional y con las instituciones estatales para que eso sea posible, por supuesto nosotros, desde el área de la familia y desde el trabajo forense. Entonces, en investigaciones judiciales, el fuerte nuestro,
las instituciones que más nos conocen son las federales, ¿sí? Porque trabajamos en la justicia federal con los casos de la dictadura militar y seguimos trabajando en identificar y en restituir. Ahora bien, desde el inicio, en 1985 ya había algún fiscal que decía, pero un momento, si nosotros tenemos antropología forense, esta gente exhuma y lo está haciendo para buscar a los desaparecidos de nuestra dictadura militar, ¿no será que pueden también colaborar en un caso de justicia regular? Y sí, se animó a pedirlo y aquí estuvieron. En 1985 este caso encima está surgiendo nuevamente justo ahora en la prensa por otras cuestiones, pero es el caso del carnicero de Quilmes. Bueno, la exhumación de la familia estuvo a cargo de la AF. Porque ¿a quién iban a llamar para exhumar esos restos que ya sabían que había pasado el tiempo suficiente para que estén esqueletizados? Y aprovecharon la herramienta. Aprovecharon de la herramienta desde ese entonces. Entonces, a lo largo del tiempo, el equipo fue llamado para casos como estos, en donde por la expertise de la antropología podía necesitarse en el caso. Pero que sea una cuestión que nos llamaban de manera latente, no quería decir que nosotros hubiéramos comprendido todo el fenómeno de lo que estaba sucediendo con las personas desaparecidas en democracia y con los cadáveres que aparecían sin identificar, porque a lo largo del tiempo nuestro objetivo principal en la Argentina estaba siendo la identificación de los desaparecidos. Bien, hoy en día, el EAF es llamado, en casos actuales, en general para estas cuestiones, búsqueda en terreno, lo que decíamos antes, se nos asocia con esta posibilidad de buscar en terreno, ya sea con tecnología no intrusiva o para exhumaciones. El abordaje de hallazgos complejos, por ejemplo, restos quemados, levantamiento de restos quemados, fragmentados, mezclados, nosotros solemos colaborar en eso. Investigaciones específicas nos han convocado muchísimas veces para hacer revisión de expediente y de la parte pericial cuando hay muerte violenta de mujeres y sospecha de femicidio o muerte en custodia. Uno de los protocolos en los que nosotros hemos participado a nivel internacional es el protocolo de Minnesota. Uno de los protocolos que se conoce que es la parte pericial de cómo abordar la investigación en casos de sospecha de muerte. Y políticas públicas, mesas de trabajo y protocolos para cualquiera de esas investigaciones específicas que nosotros mencionábamos antes. De hecho, el equipo formó parte del protocolo que armó la ONU-FEM, para la investigación de femicidios. Hoy nos interesa esto. Somos convocados para procesos de identificación de personas fallecidas cuando el proceso se complica, cuando alguna condición de la investigación hace que esto se complique. Voy muy rápido. Alguien que me responda si estoy yendo sin pausa. Vamos, estoy viendo ahí veo, bien, veo un pulgar de Mercedes, no sé, de Mercedes, Sandra, alguna que va bien. Bien. Antes de arrancar con lo que nos convoca, que es la problemática que tenemos aquí, vamos a hacer algunas reflexiones preliminares de lo que nosotros conocemos de proceso de identificación forense. Vamos a hablar de identificar, empezamos hablando de identificar. Bueno, ¿qué es identificar? Identificar, vamos a agarrar el diccionario. Identificar es hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. Bien. ¿Qué son esas dos entidades distintas que nosotros vamos a comparar en nuestra expertise? Vamos a comparar un universo ante-mortem, ahora vamos a ver de qué se compone, con un universo post-mortem. Esa comparación es identificar. ¿Qué es individualizar? Señalar las características particulares que hace un individuo o grupo sea diferente de los demás. Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta porque muchas veces se piensa que identificar es muy sencillo. Identificar tiene que ver también con cuán individualizantes somos nosotros respecto del grupo en el que nos encontramos. Y ahí ven una foto maravillosa y muy hermosa de unos mapaches, ¿sí? En donde hay uno que se destaca. Ser más individualizante en el grupo poblacional donde me encuentro me hace factiblemente más identificable. Yo soy más identificable en Noruega. Yo mido 1,56 m, sé que no lo pueden valorar aquí porque estamos en virtual, por suerte. Pero, ¿dónde sería yo factiblemente individualizante? En Noruega.
ahí soy individualista. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población femenina, va a superar el 1,70 m. Ese tipo de características no lo piensen nada más a nivel físico. Sé que vamos a entrar en el mundo genético muy poquito, pero a nivel genético es lo mismo. ¿Cuán distinto soy yo por la mezcla de genes que tengo? Es así lo mismo. ¿Cuán identificable soy yo? Por eso son cuestiones estadísticas y no cuestiones absolutas. Y vamos a relajar un poco antes de entrar en los problemas de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, Filipo II no es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema resuelto y no es de estos lares. Pero hay procesos de identificación humana a los que se dedica la arqueología y la antropología, que es en definitiva lo que nosotros hemos estudiado, que no son forenses. No hay una causa judicial por la muerte de Filipo II de Macedonia, que por cierto era el padre de Alejandro Magno. No hay una causa judicial, pero identificarle implica el mismo tipo de proceso que identificar a una persona en la actualidad. Porque lo que intentaron hacer es sumar toda la investigación que se conocía sobre cómo murió, cómo vivió, qué heridas tenía, cómo fueron las circunstancias de su muerte, y ver en los túmulos que estaban allá cuál podía ser de los túmulos del que sea el que factiblemente sea el cadáver de él. Y fíjense qué fácil fue. ¿Por qué? Porque obviamente era Filipo II, conquistó la mitad del mundo y estaba cascoteado. Entonces, ¿qué tenía? Tenía lesión en el ojo, tenía una herida de lanza en la rodilla. Ustedes ven los restos óseos ahí abajo, ven que es una pierna que está como soldada, es una tibia y un fémur lo que ven ahí. Y en el centro hay toda una remodelación ósea. Y como si fuese poco, en el cráneo se veía también una lesión en el ojo. Bueno, ahí lo tienen en cómo la comparación de los datos que se conocía de él en vida y lo que hallaron en el cuerpo hace que hoy esos tengamos la seguridad de que son los restos de Filipo II. Ese es Val Kilmer, pero no había una imagen, quiero decir, no había una imagen de Filipo II y de la lesión en el ojo. Así que usamos a Val Kilmer en una de las peores películas de todos los tiempos, que es Alejandro Magno, y no la recomiendo. Pasado esto, de entender que identificar es comparar, no importa en qué orden, vayamos a lo nuestro. ¿Cuáles son esos órdenes? Esos universos, el universo antemortem y postmortem que vamos a comparar. Bueno, de un lado lo que tenemos son las personas buscadas. Y de las personas buscadas, ¿qué queremos saber? Su contexto. ¿En qué circunstancias desapareció? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tenemos huellas dactilares de referencia de esa persona? ¿Tenemos ADN de familiares? ¿Tenemos sexo, edad, estatura? ¿Tenemos características odontológicas? Vamos a buscar datos médicos, vamos a buscar características individualizantes, le llamamos también nosotros a nivel de piel, tatuajes, cicatrices, lunares, manchas. Y vamos a también relevar vestimenta y efectos personales. Y como verán, el espejo es, en los cadáveres que nosotros hallamos, ¿qué vamos a buscar? Lo mismo. Pueden observar que es exactamente lo mismo. Justamente, estos son los dos universos que nosotros tenemos que comparar en un proceso de identificación forense. Personas buscadas y cadáveres hallados. ¿Qué variables complejizan esta comparación? Porque si fuese todo tan fácil no estaríamos acá hablando. Hay muchas variables que lo complejizan. Empecemos. Primero, el tipo de caso. El tipo de caso. Esto es muy del sentido común. Si nosotros tenemos un avión que se estrella, ¿qué es lo que tenemos? Una lista. Tenemos una lista de pasajeros. Eso es un caso cerrado. Un autobús, una escuela, determinados accidentes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estuvimos actuando en la caída del avión del Delta aquí, no sé si se acuerdan, que fue hace unos 6 años, donde murieron 3 personas en una avioneta privada. Esos son casos cerrados, que tienen la virtud de que conocemos cuál es el pool de personas que estamos buscando. ¿Cuáles son los casos abiertos? Dentro de los casos abiertos tenemos algunos que son muchísimo más complejos que otros. Por ejemplo, catástrofes naturales, súper abierto. Súper abierto. Que no hay nada que conglomere al conjunto de personas en una catástrofe natural. ¿Cómo era el tsunami de Asia? El tsunami de Asia era un horror, era toda la parte turística de las playas. Bueno, ese es un universo muy abierto y muy complejo. Pero hay otros abiertos que no son tan complejos. Por ejemplo, desaparición forzada en la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un
único elemento que une a todas esas personas desaparecidas, que es la actuación del Estado como agente desaparecedor, ¿sí? Y un plan sistemático. Entonces, es abierto porque no podemos decir que hubo exactamente 8.342 personas desaparecidas. No podemos dar eso, porque todavía incluso el día de hoy hay denuncias. Pero lo que sí sabemos es que hay un pool de personas que fueron desaparecidas por una causa, y nosotros tenemos también al mismo tiempo la búsqueda de cómo fue ese plan, si sabiendo ese plan sistemático, dónde es que tenemos que buscar los cuerpos. Entonces, dentro del universo abierto hay algunos más complejos y unos menos. Lo que vamos a tratar hoy es de los más complejos, porque vamos a hablar de todas las desapariciones que pueden tener distintas causas, que fueron las que aparecen en democracia, y todos los hallazgos de cadáveres sin identificar que también tuvieron distintas causas. Y ahí pasamos al segundo, que es la integridad de los cuerpos. El tipo de descomposición. Esto también va a afectar la comparación. No es lo mismo comparar un cadáver fresco, perdón, voy a hablar un poco así de manera ruda, ¿no? Pero no es lo mismo comparar un cadáver fresco que hablar de un cadáver putrefacto, momificado, esqueletizado, quemado, mezclado, donde los fragmentos son de este tamaño. Eso también va a afectar qué tipo de variables puedo comparar. Yo puedo tener la mejor cantidad de datos antemortem acerca de los tatuajes, las cicatrices, las manchas de una persona, pero si del otro lado lo que tengo son 3 fragmentos óseos quemados, no voy a poder comparar esas variables. Y por último, las escenas de hallazgo. No es lo mismo si tenemos escenas de hallazgo en superficie, donde factiblemente sea muy difícil la recolección si son terrenos amplios, en fosas, en depositaciones secundarias, en pozos, o si también hacemos excavaciones de rescate. Excavaciones de rescate, ¿saben a qué le llamamos en arqueología? Cuando el cuerpo aparece en un espacio en donde hay que sacarlo y capaz no tenemos las mejores condiciones para relevar la evidencia. Ejemplo, Patagonia, la erosión del viento, una ladera, aparece un cuerpo, hay que sacarlo, porque si no se cae el cuerpo. Entonces, no tenemos capaz el mejor relevamiento, pero vamos a sacarlo. Un cuerpo hallado en un espacio inundado. No se puede sacar el agua, hay que sacarlo de la mejor manera posible. Quizá el relevamiento de la evidencia se pierda, pero no hay otra manera de sacarlo. A eso le llamamos excavaciones de rescate. Esto va a afectar en los tiempos y en los recursos. No es lo mismo un caso de un cadáver que hallemos hoy aquí y que tengamos que comparar con familiares que tenemos aquí nosotros, que si nosotros tenemos múltiples víctimas y donde, por ejemplo, la integridad de los cuerpos sea que estén todos mezclados y fragmentados. Y la antigüedad de los hechos. La antigüedad de los hechos afecta. ¿En qué afecta? Primero en la memoria de los familiares y en la memoria colectiva. Si nosotros estamos abordando una investigación de un hecho de personas desaparecidas de hace muchísimos años, eso empieza a perderse. Ustedes lo conocen, porque eso hoy le llamamos los cold cases, los casos fríos. Cuanto más tiempo pasa, perdemos información de los casos. La disminución o la pérdida de evidencia en la escena, por supuesto, las escenas más antiguas suelen ser las más difíciles. El grado de integridad de los cadáveres y los restos, que a veces en mayor antigüedad, obviamente perdemos ¿qué cosa? El tejido blando, por ejemplo. Y que exista alguien a quien brindarle los restos. Y acá quiero que nos detengamos un segundo. A veces lo que sucede es que ser muy ortodoxos en un tipo de investigación, por ejemplo, de múltiples víctimas, en donde los cuerpos están quemados, fragmentados, si nosotros nos volvemos muy ortodoxos, los familiares que están vivos pidiendo respuestas no las van a obtener en vida, porque no vamos a ser lo suficientemente rápidos para optar por una metodología que les dé respuestas. Entonces, nuestra metodología no puede no tener en cuenta esto también. Estamos trabajando para que el familiar tenga una respuesta mientras vive, más allá de que pueda haber una justicia posterior. Tenemos que encontrar los restos, identificarlos y poder darle a ese familiar los restos de sus seres queridos. Empecemos con otras variables de la complejidad. ¿Estoy bien con los tiempos? Sí, perfecto. Jenkins. Las variables de la complejidad. El método de comparación. Y esto también tiene que ver, el método de comparación tiene mucho que ver con los recursos y con cuestiones culturales. Vamos a ver un ejemplo. Esto traído de unos colegas de Brasil, que se encargaron de parte de lo que fue el cotejo de las huellas dactilares para la identificación. ¿Se acuerdan del vuelo de Air France que cayó? Que tuvieron múltiples víctimas, no sé si lo recuerdan, pero bueno, hubo un gran proceso de identificación de los cuerpos de ese avión. ¿Y qué pasaba? Lo primero que sucedió con esos cuerpos es que los primeros identificados eran los brasileros que iban en el avión.
Entonces los europeos, los familiares de todos los europeos que viajaban en ese avión, hicieron una queja ante Brasil, porque la noción era que Brasil estaba identificando primero a los suyos, poniendo más énfasis en identificar a los suyos, que a los europeos. Y la respuesta de Brasil es la respuesta del hermano latino. Disculpen, si ustedes tomaran huellas digitales, nosotros también podríamos hacer rápidas las identificaciones. Pero en Europa no hay. Esto que para nosotros es totalmente cultural, que nacemos tocando el pianito, como decíamos todos, ¿no? Que nacemos todos ubicando nuestras huellas. Esto no es de todo el mundo. Esto es nuestro. Y por supuesto, nosotros estamos en Argentina, estamos en el reino de Bucetich. Así que para nosotros, la huella digital como método es el método más rápido si tenemos la posibilidad. Voy a hacer un paréntesis. Hoy vamos a hablar de otro que es el ADN, pero la huella digital tampoco es infalible. Nosotros tenemos una creencia en el AFIS y en todo eso que es casi mítica. Pero en realidad tiene muchísimas complicaciones también. Ahora bien, esto que sucedió es porque toda la gente que estaba desaparecida de Europa lo que se requería era, ¿qué cosa? La muestra de referencia de sus seres queridos, los registros odontológicos. Y eso retrasó las identificaciones. Ahora hablemos del ADN. Porque el ADN, hoy en día, creo que no hay nadie que no pida ADN. Creo que si en una causa no se pide ADN de algo, es como que carece de cientificidad. El ADN no es infalible. Empecemos con la imagen de arriba. ¿Observan los restos? ¿Se observan? Esos son restos humanos. Son restos humanos que no superan, no sé si logran ver la escala, Mercedes, no sé si estás ahí viendo la escala, si se logra ver en la imagen, que la escala de los restos es así de pequeño. Entonces, son restos fragmentados, quemados, mezclados. ¿Qué puede hacer el ADN con esto? ¿Qué puede hacer primero, ¿qué podemos hacer desde la antropología con esto? Eso lo podemos charlar en otra capacitación de cómo abordar estos escenarios hipercomplejos. Pero aparte de eso, el ADN aquí no puede hacer milagros. Porque todavía no podemos extraer ADN. ¿Podemos extraer ADN de restos quemados? Sí, pero con un grado de quemazón. No podemos extraer ADN de restos calcinados, que es cuando ya estuvieron tremendamente expuestos en tiempo y en calor al fuego. La otra es la más obvia de todas. El ADN es una relación biológica. Y si no hay una relación biológica, como la del hermoso monito que tiene ahí adoptado un gallo, nosotros, si no tenemos una relación biológica, no tenemos manera. El ADN ahí se nos cortó como camino. Y como somos Latinoamérica, en este caso somos provincia de Buenos Aires, pero también formamos parte de Latinoamérica, vamos a ir con lo que nos convoca. Si yo les preguntara qué es lo peor que tiene el ADN para el acceso, de las no sé cuánta gente hay del otro lado, me dirían, es que sale muy caro. Correcto. Esa es la primera respuesta que todos tenemos a una tecnología que todos tenemos alcance, pero que también todavía hoy sigue siendo una tecnología muy cara. Fíjense esta imagen. Llega caminando a su propio velorio. Yo cuando escuché esta noticia me encantó, por eso la traigo, es una noticia de hace años. No es de aquí, es de tierras que quiero mucho, pero es de otro país latinoamericano. ¿Qué creen que fue lo que pasó con este individuo? ¿Por qué llega caminando al velorio? ¿Por qué lo estaban velando? ¿No? ¿A quién estaban velando? Estaban velando un cuerpo que estaba calcinado. Y lo habían identificado ¿con qué? Con la evidencia asociada. Los familiares habían reconocido un juego de llaves. Fíjense, pensemos en individualizante, ¿no? Cuán individualizante pues es un juego de llaves. Lo habían reconocido con un juego de llaves y con otros elementos. Y entonces, como el cuerpo estaba calcinado, demandaban que les entregaran el cuerpo. Él estaba desaparecido hacía 3 días, zona fronteriza, y entonces le dieron el cuerpo. Y cuando llega al velorio, imagínense el fiscal que estaba a cargo de la causa, que tuvo muchos problemas por esto. ¿Cuál fue la respuesta que dio el fiscal a los medios y a todo? Señores, nosotros en este país tenemos nada más para pedidos de 40 ADN. 40 ADN para todo el país en el año. Entonces, si la familia me presiona porque la evidencia asociada es, le tengo que entregar los restos a la familia. Así que aquí estamos vamos a pasar de Latinoamérica, vamos a volar un poco. Vamos a irnos a las tierras del canguro. Si nosotros nos pasamos, acá nos vamos a pasar a otra realidad, para que veamos que realmente en la variable de cuáles son los métodos de comparación que tenemos posibles, esto incide un montón. En Australia, nosotros tenemos un registro único dental.
Soñemos con eso, Latinoamérica. Mira, imagínense ustedes si tuviéramos nosotros un registro dental único, con todo lo que implica tratar de hacer una comparación odontológica en nuestro país, que el dentista tenga todavía el registro, que el registro sea exactamente lo que le hizo también, ¿no? Porque, bueno, nosotros vivimos en Latinoamérica, entonces lo que sucede con la prepaga, lo que podemos pasar, lo que decimos que hacemos y lo que anotamos en la ficha, que todo eso esté, que logremos. Nosotros no tenemos una cultura de eso. Entonces los australianos directamente saben que no tienen huella digital tampoco, no lo necesitan, porque cuando tienen que comparar cadáveres, lo único que hacen es mirar los dientes, porque tienen un registro único dental. Es una maravilla, para nosotros eso es impensable. Ahora bien, no solamente tienen eso, sino que tienen centralizado un registro de implantes mamarios a nivel nacional. Imagínense eso, si nosotros tenemos un cuerpo con un implante mamario, sencillamente con el chip que tiene adentro, sabemos quién es la persona. Nosotros hoy no lo podemos hacer. No quiere decir que no podamos tener un código de barras, un chip a dónde empezar a buscar, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad judicial? De ahí tiene que buscar dónde se lo puede haber hecho, en qué hospital, el hospital dónde pidió a qué empresa, que la empresa identifique al usuario. Es un camino artesanal. Este no es un camino artesanal, está todo en la misma base. Y como si fuese poco, ahí ven que dice una cosa rara que dice ortopedic. Bueno, ¿saben qué? Cualquier persona que tenga un dispositivo ortopédico también está en una base centralizada. Imagínense, por ejemplo, un clavo en el fémur. Entonces, si encuentro un cadáver que tiene esa condición médica, tengo la posibilidad de ir al registro y saber quién hizo esa cirugía, cuál es la empresa que actuó, cuál es la persona que tiene ese implante. Bueno, nosotros estamos lejos de Australia no solamente en distancia, sino en muchas cosas, pero a pesar de ello, estamos lejos de esto, pero sí podemos hacer un poco mejor las cosas en nuestros procesos de identificación con las variables que tenemos y con algunas otras que les vamos a proponer. Volvamos a la Argentina con nuestro proceso de identificación forense. Y acá es donde ya no, aquí para quienes conocen el caso, para quienes no lo conocen, de esto se trata el problema principal que tenemos. Podríamos haber traído varios casos. En lo personal les traje lo que fue mi primer caso de una niña en contexto de desaparición actual en nuestro país. No sé si se conoce, se llama Mariela Tassat. Mariela, así es como se la buscaba. Ahí está. Empecemos con la imagen. ¿Cómo se la busca? Se la busca como secuestrada. Arranquemos. Secuestrada el 7 de septiembre del 2002 en Lanús. Desaparecida con 14 años. Naturalmente, actualmente tendría 29, dice este folleto. Y por cualquier información comunicarse. Y abajo, como verán, quien está promocionando esto es Missing Children. Ella es el primer caso de Missing Children de la Argentina. Y abajo está también Madres Víctimas de Trata. Está también la fundación de Marita Verón. ¿Por qué? Porque la hipótesis principal para ella era que fue secuestrada por una red de trata con fines de explotación sexual. Y su madre, una mujer increíblemente fuerte, María Luisa, ella la estuvo buscando todo ese tiempo, desde el 2002 hasta el 2017, en redes de trata. ¿Qué pasó? Vamos a hacer el recorrido juntos de lo que pasó con María. El 7 de septiembre sale de su casa. Vamos a decir, sale de su casa. ¿Logran ver bien el cuadro? Eso es importante porque va a ver, ¿sí? El mismo 7 de septiembre hay un accidente en la estación de tren de Escalada. Ustedes ven, para quienes no son de Lanús, no conocen, ustedes ven que hay más o menos nada más que 20 cuadras entre su casa y la estación. Quien tiene el efectivo de la policía que debe relevar el acta de lo que está viendo y de lo que sucede, dice que una mujer se arrojó a las vías, una mujer de 30 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con el impacto del tren, lo que sucedió fue, por ejemplo, que el impacto dio en el rostro.
Y nos podemos preguntar acá uno de los primeros problemas que estamos teniendo con esto. ¿Cuánto es el dato que tiene que brindar el efectivo que tiene que ir allí a relevar las características de un cadáver in situ? Porque la mujer de 30 años, esto generó después todo un camino que hizo que la madre tuviera que esperar 15 años. ¿Cómo sigue esto? La llevan al hospital de Lanús, el mismo día, sigue siendo el mismo 7 de septiembre. La llevan al hospital de Lanús, pero ¿qué pasa? Ya está muy grave. Entonces, como el hospital de Lanús no puede, la llevan ¿a dónde? Al Fiorito, ¿sí? La llevan y la llevan el 8 de septiembre, la trasladan al Fiorito. Cuando está en el Fiorito, ya hay una madre que hace 24 horas que está buscando a su hija. ¿Qué hacemos las madres buscando a los hijos? ¿Buscamos dónde primero? En los hospitales, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Buscamos en los hospitales. Entonces, fue hasta el Fiorito. El 9 de septiembre fue a golpear, a preguntar si había una nena de 14 años, ¿verdad? Y entonces en el Fiorito le responden que no. El 11 de septiembre fallece en el Fiorito. Y fallece como una mujer de 30 años sin identidad. Y el 7 de julio, un año después de la autopsia, después de los análisis, el amor judicial y todo eso, se la inhuma como NN en el cementerio de Lanús. Ustedes ven en el mapa esto, o sea, la madre vivió, vamos a hacer un recorrido, la madre vivió durante 15 años sin salir de su casa esperando a su hija y buscando en una red de trata, mientras que estaba inhumada como NN a 20 cuadras de la casa. Y mientras que había sido arrollada por el tren a 15 ese mismo día. ¿Qué pasó? Después, si quieren, hablamos del Sistema Federal de Búsqueda, que es algo que nosotros conocemos también, porque cuando se inició esa idea a nivel nacional, fuimos convocados por el Sistema Federal a ver cuestiones justamente de procesos de identificación. Ellos empiezan a cotejar esta posibilidad tan sencilla de, miren, aquí hay una desaparición el 7 y aquí hay un hallazgo, por más de que el perfil biológico no dé, ¿por qué no comparamos la huella? ¿Por qué no comparamos la huella? El 2 de octubre del 2017 se compara, perdón, en octubre, a inicios, pero muy inicios, se compara y da la identificación por huella. O sea que ya le podíamos decir a una madre que ese cuerpo era su hija, que la huella de ese cuerpo corresponde a su hija. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos al CIFEU, vamos a ir por más. ¿Dónde están los restos de ese cuerpo? Ese cuerpo inhumado como NN en el cementerio de Lanús, en tal sepultura. Perfecto, vamos a llamar al cementerio y vamos a ver qué condición se encuentran estos restos hoy en día. Cuando llamamos al cementerio, el cementerio nos dice, no, el 2 de octubre de ese mismo año, mire que estuvo 15 años el cuerpo. 15 años, el 2 de octubre lo habían pasado 2 años. Y habían inhumado a otra persona regular en esa misma, otra inhumación regular en esa sepultura. ¿Qué hicimos entonces? Dialogamos con las autoridades y dijimos, vamos a buscar igual, vamos a buscar igual. ¿Qué era lo que había que hacer? Había que hablar con la familia de la persona inhumada, recientemente inhumada, y explicarles la posibilidad de que por debajo del ataúd de su ser querido y por arriba, podían existir restos de una niña que había estado allí como NN y que ahora estaba identificada. Por suerte la familia accedió, comprendió y nos dio la posibilidad de hacer la exhumación. Hicimos la exhumación con la familia de Mariela. Ellos estuvieron presentes en la exhumación, ya sabían de la identificación por huella. Y encontramos ese segmento que ustedes ven allí, es un segmento de maxilar, y con eso la identificamos de manera genética. Y pudimos entregarle a la familia, no un cuerpo, pero al menos los restos que habíamos podido hallar en la sepultura. Y estaría buenísimo poder compartirles y decir que esto es un evento aislado. Pero esto no es un evento aislado, porque después de ese caso tuvimos muchísimos casos semejantes. Este es otro caso que también no tuvo tanta cobertura en lo que fue el ámbito de prensa, pero el caso de Salomé Valenzuela es muy semejante. Salomé salió de su casa el 16 de febrero del 2013, se fue a bailar y no volvió. Y el 17 de febrero, allí donde ven nuevamente 20 cuadras, aparece un cadáver femenino quemado. Un camionero pasa por allí y dice, hay humo, hay un cadáver femenino quemado. Y cuando ella se acerca para saber si puede llegar a ser su hija, la respuesta que se le brinda es, no, no, es una mujer, no es una nena.
Entonces, ahí empieza la búsqueda de una madre, cuando en realidad los restos correspondían a su hija. ¿Cuánto tuvo que esperar la madre? Tuvo que esperar 6 años para tener una respuesta. Entonces la pregunta está acá, que es, ¿por qué no tenemos un mismo lugar en donde los datos mismos nos ayuden a esto? Que no dependa de una construcción artesanal o de lo que pueda inferir una persona que diga, no, se trata de una mujer, sino que nosotros tengamos un lugar objetivo, una base, en donde tengamos registrado que el 16 de febrero fallece una persona con estas condiciones, con el universo antemortem, para que después otra persona de otra fiscalía tenga que decir, miren, acá hay un cadáver hallado con estas condiciones, y ponerlo en la misma base para que, es imperdonable, para que solo la base nos diga, miren, capaz acá hay un match. Y que una madre no tenga que esperar 6 años pensando que su hija está viva. Cuando en realidad, y aparte, digo, no estamos hablando de una muerte accidental. Estamos hablando de un cadáver que tenía un orificio de arma de fuego en cráneo, en parte posterior, y después fue quemada. Entonces, si con estos casos nosotros no logramos alertar de este problema, se van a seguir repitiendo. Así que vamos a vivir un poco de lo que nosotros vivimos con las autoridades judiciales, con las fiscales y los fiscales que están en todas las provincias. Esta charla que estamos teniendo con ustedes, las hemos tenido en varias provincias y la seguiremos teniendo. La búsqueda de personas desaparecidas. Fiscal. Tenemos una fiscal. ¿Qué pasa cuando desaparece una persona? Lo primero que lo buscamos es cómo, viva, ¿sí? Persona viva. Entonces, múltiples vías de alerta e investigación de la persona con vida. ¿Está ahí? Esta parte es la que no forma parte de nuestra expertise. Nadie va a golpear la puerta del EAF en este punto, no en este país. No en este país. En algún momento de la investigación, que es totalmente variable, se empieza a pensar en que la persona desaparecida está muerta. Y entonces ahí empieza la fiscal o el fiscal a tratar de ver qué cadáveres hallados son compatibles con los datos que tiene de la persona que está buscando. Y ahí arranca esta imagen que es como en la flecha. Y lo vemos en muchísimas causas. Me están cortando el pasto, creo que se escucha de fondo, ¿no? Sí, fantástico, lo escucho yo sola. Llegó en un excelente momento, tengo una cortadora de pasto aquí a 2 metros. Me avisan si empieza a acercarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? La autoridad empieza, así como se ve en el dibujo, a tratar de mandar a todas las fiscalías, a todos los departamentos, a ver si tienen un cadáver que se parezca a la persona que está buscando. Y con lo que se encuentra es que esa dispersión de datos después le vuelve en un formato que, miren, no sucede. No sucede. Es hasta doloroso ver el esfuerzo porque es tan artesanal. Es válido, claro que es válido. Pero lo que la autoridad no está viendo, y digo lo que la autoridad y están del otro lado, ¿sí? Asistentes fiscales, lo que no están viendo es que no tenemos una base nacional de datos forenses que les respalden la búsqueda. Porque no tendrían que estar tirando flechas, tendrían que estar entrando en una base que les indique, bueno, pero entonces yo estoy buscando cadáveres hallados en la Argentina, vamos a empezar por los más cercanos, está bien, pero ¿por qué vamos a pensar que el cadáver de la persona buscada va a estar en los departamentos que están al lado mío? Vamos a empezar por ahí por hipótesis, pero no quiere decir que esté ahí. Justamente de eso se trata. Si es una persona que venía de Formosa y la desaparición se radica en Formosa y llegó a Buenos Aires y el cadáver está en Buenos Aires, no hay manera de juntarlo. No hay manera. Y acabamos de decir Formosa, pero en la diapositiva anterior, 20 cuadras de diferencia, no es Formosa. El problema es no tener un espacio en donde consultar. Entonces, sin importar cuánto esmero se ponga en la investigación, cuánto se movilice, el muro con el que se topan es la limitación propia de no tener esto a nivel federal. Y acá es donde, desde hace un tiempo, lo que estamos tratando de llevar a mesas a nivel nacional y provincial es llevar un camino, armar el camino hacia un mecanismo nacional de búsqueda e identificación. Ahora bien, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos un país federal. Y aquí es donde eso no
no aporta a compartir datos, aporta a compartimentar, ¿sí? A compartimentar los datos dentro de la provincia, los datos dentro de mi jurisdicción, dentro de mi departamento. Pero lo que tenemos que hacer es intentar ampliar un poco la mirada para generar que esas bases que puedan llegar a tener las distintas provincias empiecen a dialogar. Y que si estoy en Tucumán, tenga la posibilidad de acceder a Santiago del Estero para ver si tienen una persona buscada con las características del cadáver que yo tengo. Y voy a contar eso porque ya que estoy, me voy a indignar un poco. Dialogando con una persona de fiscalía de esa provincia, no quería aportar los datos de las personas que estaba buscando porque consideraba que eran sus datos. Mientras que de la otra provincia le decían, pero nosotros tenemos un cadáver que puede llegar a ser. Entonces nosotros te pasamos los datos del cadáver y vos pasarnos los casos de las dos personas que buscás y en algún punto, capaz, acá resolvemos una identificación. Pero es este concepto de mis casos, ¿no? Mis datos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos y se los compartimos? ¿Cómo lo pensamos en base a la experiencia que tuvimos, y acá la recupero, con Lesa Humanidad y con la búsqueda de desaparición forzada? En tener una base nacional de datos forenses que tenga, sencilla, miren, son dos solapas. Son dos solapas. Una solapa que diga personas buscadas y otras restos sin identificar. Es dificilísimo armar eso. Nosotros tenemos ese diseño. Lo tenemos, por supuesto, de una manera totalmente precaria aún, con datos y fuentes que hemos recolectado en estos tiempos acerca de desapariciones en democracia y de cadáveres hallados sin identidad. No tenemos que empezar de cero. Esto es importante. En Latinoamérica no hay tantos países que tengan un sistema así nacional, pero sí tenemos. Estados Unidos tiene un sistema que se llama NAMAS y que ustedes lo pueden ver. Si ponen NAMAS así como está ahí, NAMUS, en la web pueden entrar directamente a esa base de datos y van a encontrar tres solapas: personas buscadas, cadáveres sin identificar, cadáveres identificados sin reclamar. Y tienen una solapa que es de acceso público, es decir, cualquiera de nosotros que pueda estar buscando a su ser querido va a encontrar la denuncia en personas buscadas y factiblemente va a encontrar también, si está identificado sin reclamar, en esa solapa. Entonces, es una base que tiene, por un lado, la posibilidad de que pueda acceder cualquiera, y por otro, datos en otras solapas que tienen que ver con datos jurídicos, datos de la autopsia, datos periciales. Nosotros que trabajamos con migrantes muertos del otro lado de la frontera estadounidense, tenemos un segundo acceso, que es el acceso a las autopsias. El público general no tiene por qué tener acceso a autopsias, pero sí es importante, incluso para la transparencia de la búsqueda, que el familiar vea que su familiar se encuentra siendo buscado y que eso es a nivel regional. Otro país que lo tiene es Colombia. Colombia lo tiene por todos sus antecedentes. No hace falta que comentemos los antecedentes de Colombia. Todos conocen, todos vieron el patrón, todos conocen qué es lo que sucedió en Colombia. Tiene muchísimas personas desaparecidas y tiene muchísimos cadáveres sin identificar y tienen un sistema único. ¿Qué tiene Colombia también? No es un país federal. Colombia lo tiene centralizado en su Ministerio Público Fiscal. Único. Y lo tiene a través del Servicio Médico Legal. Y lo maneja el Servicio Médico. Y Panamá también. Panamá, ustedes miran, bueno, pero la población de Panamá no se compara con la que podemos tener nosotros en Argentina, es verdad, son menos. Pero ellos tienen un sistema que se llama noticia criminal. Imagínense, sueñen con esto, sueñen, miren. Ellos ingresan a un sistema. Se llama noticia criminal, hallazgo de cuerpo. Y con ese número, con ese mismo número, todo el expediente a nivel nacional es el número nacional que va a tener ese caso. Imagínense si uno pudiera encontrar un cadáver hoy, asignarle un número de caso a nivel nacional y que ese sea el caso y que si se tiene que en algún momento comparar con una persona que está siendo buscada en Córdoba, sea tan fácil como buscar por el número de caso. No pretendemos en Argentina que ese sea el primer paso, pero sí pretendemos que se entienda la necesidad de que sea unificado. Si no logramos un número unificado no importa, pero que los datos estén en un solo lugar sería el más gato de los objetivos y el más necesario, para que los casos como la de la mamá de Salomé y la mamá de Mariela no vuelvan a suceder. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo nos sentamos con Mercedes y con Sandra a contarles todo esto? Más o menos así, de la misma manera en que se los estamos compartiendo a ustedes.
Y la idea es la siguiente, tenemos la posibilidad de comenzar a pensar en qué sucede con los casos más complejos. Vamos a dejar de momento aquellos casos que sí tienen huella digital de lado. De momento, lo vamos a dejar. Y vamos a ocuparnos de aquellos en los que no se pudo extraer huella digital. Entonces, por un lado, nosotros tenemos paraderos, causas de paraderos, en donde lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, en aproximadamente 100 casos, es el relevamiento de los datos del expediente. ¿Se acuerdan todos los datos antemortem que mencionamos? Odontológicos, médicos, contextos. Todo eso es incorporado a la base de datos que tenemos. Sistematizamos la información, la ingresamos y después obtenemos el ADN de referencia. Nuestro laboratorio hoy en día tiene la mayor cantidad de ADN que tiene que ver con personas desaparecidas en democracia también, y con personas y con cadáveres sin identificar. Son muy pocos los casos, pero los nucleamos en nuestro laboratorio. Entonces, de las personas que estamos buscando, puede ser que en la causa tengamos, y esto para que cada uno ya empiece a pensar, la tarea para el hogar, ¿no? La tarea para el hogar. Esa causa, ese paradero en el que nosotros estamos buscando a una persona, pero todavía no la encontramos. Tenemos dos opciones nosotros para ingresar el ADN. Por un lado, a veces se toman muestras a los familiares y los perfiles forman parte del expediente. Entonces nosotros podemos incorporar los perfiles a esta base de datos. Los perfiles que obran en la causa. La otra opción es que los familiares no hayan dado muestra, en cuyo caso podemos tomar las muestras y procesarlas en nuestro laboratorio de genética forense. Ahora bien, esperen que tengo que correr esto porque no puedo ver la otra solapa. Aquí va. ¿Y qué pasa con los cadáveres? Lo mismo. Cuando nos llegan cadáveres, cuando nos llegan las causas de los cadáveres sin identificar, hacemos el relevamiento de los datos post-mortem, ¿sí? ¿Dónde ha fallado el cadáver? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles fueron todas las partes periciales, el informe de criminalística, la autopsia? ¿Cuáles fueron todos los análisis complementarios que se hizo de ese cadáver? ¿Cuáles fueron las hipótesis que se manejaron? Y después, para el ADN, también a veces se ha tomado muestra del cadáver y hay perfiles en la causa, en cuyo caso nosotros los ingresamos en la base de datos. Tenemos también la posibilidad de analizar muestras que a veces fueron tomadas en la investigación pero que no fueron procesadas. Nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado con un pedazo de papel secante, con una mancha de sangre del cadáver y hemos podido extraer ADN de esa mancha de sangre. O sea, sabemos que cuando abrimos expedientes, y expedientes que son sobre todo de esos casos más antiguos, ¿sí? Cuando digo más antiguos hablo de 10 años para atrás, muchas veces nos encontramos con unos sobres que contienen muestras que no fueron procesadas. Y si no, existe la otra posibilidad que es directamente, bueno, no hay muestra de este cadáver, no se ha tomado muestra de ADN, y entonces tomarle la muestra a los restos. En el mejor de los casos, tomamos la muestra ¿en dónde? En la morgue judicial si todavía están en resguardo. Y si fue enviado el cadáver por no haber sido identificado, fue enviado a un cementerio e inhumado como NN, bueno, lo primero que tratamos de hacer es comprender que si tenemos esa condición, como autoridades judiciales, deberíamos armar la orden de no innovar, ¿sí? Porque esa persona no está identificada como primera medida. Así los restos siguen allí y nos aseguramos que siguen allí. Y nosotros tomamos las muestras directamente allí en la sepultura o en el nicho en donde se encuentren los restos. Y son procesadas por el Laboratorio de Genética Forense. Esta es la propuesta que algunas provincias ya nos han mandado restos, algunas provincias ya nos han mandado perfiles de familiares, pero también se fueron acercando a los familiares. Ustedes nos conocen en algunos casos que hemos actuado. Las famosas personas, las desapariciones más resonantes en democracia, nosotros tenemos los perfiles de referencia de las familias. Que las familias se pueden acercar de manera incluso espontánea a nosotros para brindar la muestra de ADN. Y nosotros eventualmente tenemos la capacidad de poder expresar a un fiscal, hicimos una comparación genética de todo lo que teníamos y dio este match. Y me gustaría cerrar con algo que no me gustaría pensarlo como un autobombo, porque no tenemos la solución a nada, fíjense que solamente trajimos problemas, pero
la posibilidad es no solamente de pensar en aquellos casos que valdría la pena que los perfiles de personas buscadas sean incorporadas y pensar en aquellos cadáveres que no han sido identificados y no pudieron tener huellas, sino también esto, el laboratorio nuestro de genética forense este año fue, no diría seleccionado, pero se armó un organismo internacional para evaluar cuáles son los laboratorios que frente a una crisis humanitaria de identificación habría que llamar, ¿sí? Especializados en identificación. Nosotros no somos buenos en todo lo que es criminalística. Hay millones de laboratorios buenos en criminalística. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a identificar. Bueno, nosotros somos de los 5 laboratorios a nivel mundial para identificar. Y está acá nomás el laboratorio. Y lo puedo decir porque no soy genética. Es decir, nosotros somos un grupo interdisciplinario y yo soy arqueóloga, así que estoy hablando bien de nuestro laboratorio genético, es decir, autobombo, pero no tanto, porque nuestros genetistas son de primera. El laboratorio es de primera, está certificado, es de los pocos laboratorios certificados y se especializa en muestras complejas. Entonces, la oportunidad es esta, de aprovechar esta ventana, de poder ver qué causas y qué casos podemos sumar en esta base y eventualmente empezar a dialogar con el gobierno, pero mientras a nivel federal no haya una respuesta desde arriba, poder construirla todos desde abajo, cada quien desde sus lugares de trabajo, desde sus provincias, y que podamos estar armando de a poco esta base de datos y este cruzamiento de datos ante mortem. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Creo que me excedí. Sí, me excedí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muy mil bueno. gracias, Mariana, excelente. La verdad, en tiempo récord hiciste un repaso por todo. Están preguntando en el chat y nos habían también surgido la pregunta, porque nosotros tenemos, en este tipo de casos, tenemos la obligación de oficiar al CIAC y al CIFEU, ¿no? Entonces, cuando hablabas de esta cuestión de la falta de un registro unificado y centralizado, este tipo de cotejo que estás planteando vos sería complementario a esta cuestión. Contanos un poquito más, así podemos buscar la forma de articular las obligaciones nuestras con todo esto. La realidad es la siguiente. La idea no es que los esfuerzos que hubieron hasta ahora, eliminarlos a todos y empezar de cero. Nunca es eso. Nosotros, e incluso personas que nosotros conocemos que se dedican a paradero, a la búsqueda de personas, algunos no tienen acceso al SIAC y también lo desconocen. Eso nos sorprende. Entonces, sabemos que es una herramienta muy útil para ustedes, para el Ministerio Público Fiscal, pero también sabemos que hay muy pocas identificaciones que se hayan realizado por una búsqueda en el SIAC. Entonces, evidentemente es una herramienta muy buena que hay que rescatar de alguna manera para que empiece a dialogar con otras. Y lo mismo sucede con el CIFEU. El Sistema Federal de Búsqueda, recuerden que no es compulsivo. Es decir, enviar al Sistema Federal de Búsqueda hoy en día no es compulsivo. Las provincias no tienen obligación de enviar los datos de los cadáveres sin identidad y de las personas buscadas. Entonces, eso hace, al ser una unidad, que no es una unidad a nivel de ley, no tiene peso. Y si ustedes conocen o han dialogado con el CIFEU, nosotros hemos trabajado con el CIFEU en tiempo pasado un montón. Si ustedes conocen, es una unidad muy pequeña. Entonces lo que hacen, ellos mismos lo dicen, ellos son articuladores para gestionar la búsqueda, articuladores para la identificación, pero se quedan en una articulación, no tienen una base centralizada tampoco. Entonces, no creo que sean esfuerzos, creo que sí, creo que no hay que dejar de lado ningún esfuerzo, creo que hay que empezar a sumar. No excluyente, sino complementario. Complementarios. Complementarios, porque aparte, por ejemplo, el fuerte que nosotros tenemos en el país, ¿cuál es? Las huellas. Las huellas, ¿quién lo maneja? El Ministerio de Seguridad, los Ministerios de Seguridad. Bueno, nosotros no manejamos eso. Entonces, ¿qué es lo que a nivel estatal no hay? Un laboratorio centralizado de muestras genéticas. Entonces, en eso quiero, y también
una alternativa a tener una base que tenga todos los datos de los dos órdenes. Por eso, lo que primero hacemos nosotros, para decirlo en lo cotidiano, es leer la causa y cargar esos dos universos, en donde corresponda, ¿verdad? Para tener todos los datos y que de esa manera no se cruce nada más la huella o que no se cruce nada más el ADN. Comenzamos capaz por cruzar un tatuaje. ¿Cómo podemos cruzar un tatuaje? Y bueno, teniendo una base que tenga todos esos datos. Lamentablemente, ninguna de las dos citadas, que nosotros sepamos, tienen toda esa data. Claro, me parece que ahí está como la clave, ¿no? Que sean complementarios y un poco lo que hablábamos en alguna otra charla de, bueno, que primero se busca por, como dijimos, ¿no? Por señas, por los datos que surgen de la causa, por huellas, la búsqueda por ADN. Ustedes también cuentan con esta base de datos digamos, de datos genéticos, que fueron recopilando de familiares de personas que aún no son halladas. Entonces, bueno, eso también me parece muy interesante como complemento y articular institucionalmente para facilitar esto, ¿no? Que en aquellas fiscalías donde tengan casos, donde todavía están buscando personas y pueden, digamos, sumar la colaboración, nos pongamos en contacto y lo mismo, por supuesto, donde haya restos humanos aún sin identificar, ¿no es así? Exacto, así es. Bien. Bueno, ahí están todos agradeciendo un montón. Ah, No sé sí. si Mariana llegás a ver los agradecimientos, las felicitaciones por tu claridad, la verdad, y Gracias. tu pragmatismo para explicar todas las cuestiones. Piden datos de contacto Claro. que estaban en la primer placa, ¿no? De Los la podemos presentación. sumar ahora. Los podemos sumar ahora al chat, también los datos de contacto, y lo que les proponemos también, nosotros vamos a mandar oficios a las fiscalías generales para que a su vez se contacten con las fiscalías de cada departamento judicial para tratar de detectar estos casos donde la colaboración del EAF o donde se pueda trabajar articuladamente con el EAF, porque todavía tenemos irresuelta la identificación de la persona, o todavía estamos buscando una persona y nos parece que puede ser un aporte para la investigación. Así que vamos a dar los datos, pero también cualquier cosa pueden, desde las fiscalías generales, se van a contactar con las fiscalías y pueden contactarse también con las áreas nuestras, que estamos en política criminal, con asistencia a víctimas o la Subsecretaría de Políticas de Género, para generar esta articulación. La idea, como les digo, es esta colaboración interinstitucional con el EAF y que sirva para los casos en concreto, ¿sí? Que sirva, digamos, que sea provechoso para trabajar nuestros casos. ¿Mm? Además de todo el aporte teórico que nos hizo Mariana hoy, te agradecemos un montón. Acá todos los comentarios son excelentes, así que bueno, la capacitación también es grabada. Tendríamos que agregar Habría que preguntarle si a Martín o de capacitación, porque seguro también estaban preguntando algunos cómo volver a verla. El dato de contacto nos falta, ¿no? No, lo puso acá. Ah, ya lo puso Mariana. Sí. Ah, acá en el chat está el dato de contacto. Recién lo puso Mariana. Puse el mail. Igual podemos enviarle un mail a todos los participantes y también mandárselo vía mail, ¿les parece? Y a todas las fiscalías generales. Muchas gracias a ustedes, que se mantuvieron del otro lado. Había un montón de gente. Muchas gracias. Como siempre, 1.000.000 de gracias, Mariana. Y bueno, no va a ser la última oportunidad que estemos disfrutando de todo lo claro que transmitís. Muchas gracias, en serio, por todos los comentarios. Gracias.